Value Investing FM, episodio 387. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y Battery Metals Consultant en Fast Markets. Y hoy regresamos aquí ya en septiembre con otra de nuestras maravillosas entrevistas para empezar este nuevo curso académico, que ya toca volver a clases, al laburo y a todo, a toda la rutina. Y el warning es que no hay warning. Sí, exactamente. Así que, Adrián, procede. ¿Quién tenemos el placer de compartir micrófono? Esta vez alguien que llevamos tiempo esperando. Sí, así es. Una auténtica leyenda, una de las auténticas cabras en el panorama español. Tenemos con nosotros a Javier Recuenco, una auténtica leyenda que se negaba a dar presentación, así que yo simplemente voy a decir que a mí, porque es lo que más de cerca me pilla, de las 1000 cosas que ha hecho, lo que más cerca me pilla es que fue mi director de máster en el máster de CPS. También decir que fue en su momento chairman de Mensa. Y bueno, y está en 1000 historias. Y si él ya pasa de decirlas, pues yo también. Me declaro en huelga. Me declaro en huelga de presentación. Sí. Yo incluiría que también he sido alumno del máster en resolución de problemas complejos, que se dedica a ello profesionalmente, a resolver a la resolución de problemas complejos, y vamos a hablar de eso, de complejidad e inversión con él. Bienvenido a Value Investing FM, Javier. Es un auténtico placer y un auténtico honor estar aquí con vosotros, chavalada. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, deseando empezar, intentando sacarte el mayor jugo posible, que seguro que va a haber bastante de lo que hablar y no vas a dejar a nadie indiferente. Esa es la especialidad de la casa, no os preocupéis. Exactamente. Lo sabemos. Y aún así tenéis el poco criterio de invitarme. Eso está bien. Totalmente. Bueno, Javier, la primera pregunta. Venga. Que esto creo que lo ha preguntado mucha gente. ¿Cómo empezaste a interesarte por el mundo de la complejidad? Muy bueno. Bueno, pues lo he contado en alguna ocasión, pero lo vuelvo a resumir. Cuando el World Economic Forum lanza en el 2014 su primer report sobre el futuro de los trabajos, The Future of Jobs, recomienda 10 habilidades que son necesarias para ser operativas en el mundo que viene para el 2020, en aquel momento, que era el futuro que se planteaba, el horizonte futuro que se planteaba. Y mis amigos, en concreto Mónica Quintana, estaban haciendo un máster, que estaban trabajando en una escuela de negocios que tenía montada la gente de Social Noise, que se llamaba Nomadia. Y la idea era llamarlo algo así como máster de tecnocreatividad. Y entonces buscaron profesores para las 10 skills. 9 las encontraron relativamente rápido porque fue fácil. Y había una que era resolución de problemas complejos. Y no tenían ninguna referencia de nadie que tuviera idea del asunto. Y entonces cuando se les acabaron las referencias, pues buscaron a alguien lo suficientemente dañado cognitivamente como para meterse en esta historia. Y el primero en la lista estaba yo. Y entonces me llamaron y yo les dije, pues claro, tranquilamente, sin ningún problema, me apunto. Y yo estaba muy ilusionado con la idea de decir, bueno, pues me dedico a copiar como si no hubiera un mañana lo que estén haciendo ahora mismo en el MIT o en Princeton o en donde demonios estén trabajando esta gente. Y cuando me meto en el asunto me doy cuenta de que es que no hay absolutamente nada. Hay una serie de personas luchando en plan francotirador, centradas única y exclusivamente en la complejidad. Yo venía de otra área que tenía que ver con la parte de estrategia. Yo entendía que aquello no era lo que me gustaba. Empecé a desesperarme. 10 días antes de la puesta en marcha de mi clase estuve a punto de llamar y decir que, oye, que mira, que no tengo ni idea, me tiré a la piscina, no había agua, aquí estoy en el fondo contándome los dientes. Pero me dio un ataque de vergüenza torera y lo enlacé con una serie de cosas que tenía yo en mente, aquello salió bien y long story short, pues aquí estamos, 12 años después, con
18 o 19 ediciones del Seminario de Problemas Complejos, vamos ya por la 8ª o la 9ª edición del Máster de Resolución de Problemas Complejos, como media docena de empresas creadas alrededor de esto y en realidad pues una de las muchísimas manifestaciones de la suerte y la serendipia, como hay tantas en la vida. Qué bonita palabra, serendipia, que poco la usamos en el día a día, no se da la oportunidad. Yo he venido solo al podcast solo porque sabía que iba a tener la ocasión de hacerme el listón con ella. Maravilloso, eso es lo que esperábamos. No nos has decepcionado ya con la primera. Y sí, y para explicar más todo este tema, porque ahora a la gente le encanta ahora hablar de complejidad, sistemas complejos adaptativos. Todo son problemas complejos. ¿Qué es un problema complejo y por qué no es lo mismo que un problema complicado? Pues es relativamente sencillo. Cuando tú dominas una materia es porque lo puedes contar en 3 patadas. Un sistema complejo es aquel que no tenemos ni idea de cómo funciona. O sea, que es una especie de caja negra rara en el que no sabemos cuáles realmente las causas y los efectos y no podemos predecir de manera determinista qué es lo que va a ocurrir si introducimos una serie de inputs. Un sistema complicado puede ser todo lo complicado que queremos, pero desde el mismo momento en que sabemos que si introducimos una serie de inputs salen una serie de outputs, ya deja de pertenecer a la categoría de la complejidad. Entonces, las ciencias de la complejidad son las que estudian cómo abordar problemática de la que no hay precedente y por lo tanto no podemos acudir a los repositorios de información que históricamente ha ido acumulando los expertos, los consultores, la gente que sabe, el sentido común, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que si trazamos una especie de línea que va de más a menos complejidad, podríamos más o menos distribuir que hay cosas que son triviales y que ya hemos incorporado a nuestro sistema, hay cosas que son complicadas y que pertenecen al reino de los expertos, los consultores y la gente que conoce el asunto, hay cosas que son complejas, que necesitan de una serie de experimentación y gente que entienda las dinámicas de sistemas complejos para poderlos abordar, y hay cosas caóticas en las cuales no tenemos ni puñetera idea de absolutamente nada, necesitamos interactuar con ellas y si sale con barba San José y si no la purísima. En la historia de la humanidad en realidad es una especie de proceso de transformación de problemática compleja a problemática complicada y de ahí a sentido común. O sea, hace 10.000 años una persona que viera una tormenta con un aparato eléctrico pues pensaría que habían incurrido en la ira del dios de turno o lo que fuera y ahora el ciclo del agua se estudia en primaria. Y lo único del que se encarga mi disciplina de resolución de problemas complejos es de abordar una sistemática efectiva para abordar problemática de la que no hay precedente, de tal modo y manera que haciendo experimentos controlados con el menor tiempo posible y el menor coste posible para poder intentar formular hipótesis lo mejor posible. No sé si lo he dejado claro o he dejado algo que no he terminado de explicarme. Para avanzar un poco, podemos poner un ejemplo. Sueles poner el ejemplo de viajar a la Luna, que el primer viaje a la Luna es un problema complejo. Eso es. Y el segundo ya es complicado porque ya tienes un mapa. Eso es. Ya sabes lo que hacer. Eso es. Y aún así con todo, digamos que cuando las variables contextuales son excesivas, ni siquiera podemos decir que algo ha entrado en el territorio de lo complicado. O sea, porque tú, por ejemplo, podrías decir que una vez que has puesto en marcha el primer Challenger ya no hay problemas. Pero luego, o sea, el primer transbordador espacial, pero luego te encuentras con lo que le pasa al Challenger, que resulta que la gente se da cuenta que bajo determinadas circunstancias de temperatura hay una anilla de caucho que se produce una cierta rigidez que luego hace que el tema estalle en el aire, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que tú puedes en un momento dado y de alguna manera mapear con que son cosas complicadas porque ya las has hecho en alguna ocasión, pero que su entorno con un contexto tan absolutamente cambiante hace que sean complejos casi de manera sistemática. Esto ocurre, por ejemplo, con ciencias de las que yo llamo liminales, que están a medio camino entre lo que es las ciencias sociales y las ciencias más duras, como es, por ejemplo, la medicina y cosas por el estilo, ¿vale? Yo siempre he dicho que la medicina es CPS porque en realidad lo que los médicos saben es una serie de cosas sobre una serie de fisiología, una serie de síntomas y sobre una serie de síntomas articulan una serie de tratamientos estándar, pero en realidad la mayor parte de las veces, y eso me lo han reconocido muchísimos médicos, no saben realmente por qué la gente les sobrevive o por qué la gente les muere. Los mercados financieros es algo muy parecido. Se han hecho todos los estudios que quieras hacer sobre un montón de cosas, pero siempre hay un cisne negro que es el que te rompe el esquema, el modelo mental o con lo que hayas estado trabajando. Pues eso son cosas que
que pertenecen a ese... Todo lo que os he estado diciendo de esa línea, de esos 4 estadios, no es una línea continua con 4 estados, sino más bien es una especie como de línea de colores que va desde el blanco puro al negro puro, y por el intermedio hay muchísimas tonalidades de gris. Yo creo que queda muy bien explicado, y nos gustaría saber también, una vez que estamos ante un problema complejo, la pregunta es cómo abordarlo y sobre todo cómo no abordarlo, porque muchas veces no se abordan correctamente. Sí. Bueno, hay fundamentalmente todo lo que contiene la parte de la disciplina de resolución de problemas complejos, el CPS, consiste en proporcionarte toda una serie de sistemáticas y de herramientas cognitivas para de alguna manera explorar de la manera más sistemática posible, porque la manera de abordar un sistema complejo, el primero es establecer un sensemaking, lo más cercano posible a la realidad, o lo que sería como establecer una especie de mapa de qué realmente es lo que está ocurriendo ahí, cómo está ocurriendo ahí y la causalidad y el efecto de lo que está ocurriendo. Y una vez que tú ya tienes un sensemaking, cuando quieres resolver un problema complejo, lo que tienes que hacer es establecer como una hipótesis. Esto es muy parecido, por ejemplo, a los procesos que ocurren en las diagnosis médicas también. Esto se ve muy bien, por ejemplo, yo utilizo mucho, para que la gente lo entienda, como contraste, por un lado el tropo del señor Lobo en Pulp Fiction, que mucha gente dice, oye, pues tú te dedicas a resolver problemas complejos, ¿no? Un poco como el señor Lobo. Y yo le digo que no, que el señor Lobo es un consultor. Lo que ocurre es que no te vende Gira, ni te vende SAP, ni te vende productos ni nada por el estilo, ni hace cosas más o menos estándares. Pero él ya sabe perfectamente lo que está haciendo y lo ha hecho un montón de veces. Ha ayudado un montón de veces a criminales, estoy a 30 minutos, llegaré en 15... ha interiorizado una serie de cosas y las hace prácticamente dormidas. Lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos tiene un poco más que ver con lo que hace, por ejemplo, otro tropo de ficción, que es el Dr. House, que es... Hay un momento dado en el que un montón de gente que son muy expertos, porque ninguno de sus compañeros son idiotas, se les acaba el libro, se les acaba la receta, se les acaba lo lógico y entramos en el territorio de la experimentación. Y House le permiten un montón de cosas de las que hace, porque House es una joya, es un manipulador, es un yonki, es una mala persona, desprecia a sus pacientes, es un sobrao, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tiene que es completamente diferencial con el resto de sus compañeros? Que cuando todos los demás se declaran completamente incompetentes y ya no saben qué hacer, él es capaz de lanzar hipótesis sistemáticas que además, si os fijáis, nunca acierta la primera, pero cada iteración le permite ir capturando más información para al final plantear el tema, que normalmente es una cosa pues absolutamente extrañísima y en su caso normalmente es lupus. La idea es que una aproximación a la resolución de problemas complejos parte de un buen sensemaking, de qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, cuáles son las dinámicas de lo que hay ahí. Siguiendo con la metáfora de los médicos, sería tener claro si se han hecho los análisis, qué es lo que hay ahí, qué información es la que hay ahí, qué sintomatología tenemos ahí. Luego hay que formular una buena hipótesis y en base a cómo se reacciona a esa hipótesis intentar inferir más detalles sobre el comportamiento. En realidad, una sistemática de resolución de problemas complejos no está, paradójicamente, a pesar de su nombre, para resolverlos, sino para proporcionar y construir hipótesis que tengan la máxima posibilidad de éxito con respecto a lanzar un tiro al aire o lanzar un dardo a ciegas. Porque hay un montón de gente que ha lanzado cosas a ciegas y ha tenido suerte, pero digamos que esto es un poco de mejorar tus posibilidades. En el fondo, todo lo que tiene que ver con el complex problem solving no deja de ser pues como jugar al póker online y cosas por el estilo. Con el suficiente número de partidas es un tema de que tú vayas mejorando tus estadísticas y tu sistemática, no que hayas tenido una intervención afortunada o una intervención desafortunada, que en el fondo es ruido estadístico. Y con relación a cómo no abordarlo... Con relación a cómo no abordarlo, evidentemente... Lo común es, por ejemplo, pensar que una solución que funcionó con otro tipo de escenario es trasladable aquí. O sea, la peor manera de abordar resolución de problemas complejos es con recetas, con heurísticos, con precocinados, con aquello de si eres un martillo todos son clavos y, digamos, no tener ni las capacidades ni la flexibilidad para poder recoger cosas que no son como funcionan y, digamos, de una manera rígida y siguiendo un patrón. Siempre digo que otra metáfora que suelo utilizar es
es esta de la niebla de guerra, esta de que tú en realidad cuando tú estás abordando una problemática compleja solo ves aproximadamente 1 metro y medio delante tuyo y el resto es niebla, ¿vale? Pues entonces tú lo que tienes que utilizar es la estrategia de la sala de mapas y los pensamientos generales como una especie de macroguía, pero tienes que estar preparado en cualquier momento para ser capaz de tomar decisiones sobre la marcha, cambiar tu modelo mental sobre la marcha, hacer caso a tu intuición, por ejemplo, que eso es una cosa que las máquinas, por ejemplo, no saben hacer. Las máquinas ya deducen e inducen mejor que nosotros, pero la abducción, este proceso, digamos, de alguna manera, de recoger pequeñas pistas prácticamente no identificadas de manera inconsciente y de algún modo convertirlas en intuición, es algo que las máquinas hacen todavía extraordinariamente mal y los humanos hacemos bastante bien. Entonces, en líneas generales, lo que no hay que hacer nunca es acercarse a un problema complejo con una mentalidad rígida y de seguir un patrón y de seguir una norma, a rajatabla. Y no olvidarse de que siempre es lupus. Y no olvidarse de que siempre es lupus, efectivamente. Siempre es lupus. ¿Qué modelos mentales sobre complejidad te resultan más útiles? Después de muchos casos y de años haciendo cosas movidas muy locas, ¿cuáles son los modelos mentales que más has utilizado? Pues... ¿Y cuáles dirías que más sobrevalorados están? Estoy seguro que alguna cosa que esa es una buena pregunta. Mira, además me da pie a algo que siempre he querido decir. Los modelos mentales que normalmente funcionan mejor son aquellos que tienen que ver con cómo somos capaces de interiorizar el comportamiento del ser humano. O sea, lo más importante por regla general a la hora de tener éxito, por ejemplo, cuando trabajo yo dándole vueltas a compañías en problemas o digamos localizando oportunidades en compañías que simplemente están mal gestionadas o simplemente tienen una mala estrategia o cosas por el estilo, es trabajar en modelos de comportamiento humano. Y normalmente los que peor funcionan son los modelos basados en Excel. O sea, es una cosa muy curiosa, pero el Excel es muy apreciado en un montón de sitios y los modelos en Excel es muy apreciado en un montón de sitios, en cierta manera porque proporcionan una certidumbre donde no la hay. Mientras que entender cómo funcionan los seres humanos es partir de que no vas a entender qué es lo que va a ocurrir y que va a haber siempre una cierta incertidumbre, pero normalmente corresponde mejor con cómo se comporta el sistema que con tu maravillosa proyección que hayas hecho en tu Excel. Yo he hablado mucho de los Excel Warriors, yo he hablado mucho de que el Excel no es el territorio, y no es que tenga ningún problema con la gente de Excel, ni tenga ningún problema con la gente financiera, que son absolutamente necesarios, y de hecho los integro en prácticamente todas las cosas que nosotros hacemos, pero mucha gente se aproxima con modelos que de algún modo son demasiado rígidos para afrontar la complejidad. O sea, hay una serie de escenarios que cuando ya son susceptibles de ser automatizables y ya hay un modelo que más o menos lo tiene replicado en la realidad, eso ya no pertenece al reino de lo complejo, eso ya pertenece al reino de la mejora de operaciones, ese tipo de cosas. Entonces, por lo general, funcionan mejor los modelos que tienen que ver con la gestión de la incertidumbre y con el modelado del comportamiento humano, que es una de las cosas más complicadas que hay. O sea, yo soy amigo personal de BJ Fogg, yo me he leído a todo Cialdini, yo me he leído a cosas loquísimas sobre todos los temas de comportamiento humano y es posiblemente una de las disciplinas más complejas que hay y más dependientes del contexto. Todo lo que tenga que ver con gestionar esa cosa nebulosa va a funcionar mejor que todo lo que parta de la base de que este es el modelo, así es como funciona, metes los datos en estas celdas y lo que te salga aquí. No suelen funcionar así la problemática completa, no es estequiometría, no es cálculo diferencial, no es ese tipo de ciencia dura. Es una cosa, insisto, como lo que yo llamo un cienciarte, una cosa que está a medio camino entre una ciencia dura y una ciencia social. Pues relacionado con esto, queremos hablar de un concepto que yo en el máster vi claramente y luego, o sea, digamos que es algo que se ve, pero que una vez que te lo cuentan ya lo ves en todas partes, que es el factor X. Totalmente. Sí. Y yo no entendía, cuando hablas de factor X antes de hacer el máster, digo, yo no entiendo de qué está hablando este buen hombre. Explícanoslo. Eso. Bueno, pues en general, todo lo que tiene que ver con las ciencias que de alguna manera intentan explicar el porqué del comportamiento humano. Y claro, esto es terrible porque son todo ciencias sociales y normalmente las ciencias sociales tienen muy mal predicamento. Salió hace poco en la lista de empleabilidad de carreras en España y la carrera con menos empleabilidad de España era antropología. Yo he mandado a varias IBEX 35 antropólogos
Y cuando me preguntaban por qué, y les decía, pues bueno, pues porque vuestro problema no es de tecnología ni es de estrategia, vuestro problema es de antropología. O sea, vosotros estos departamentos tienen unas meadas territoriales espectaculares, aquí hay una lucha de poder tremenda. Aquí tenemos una serie de cosas de este otro compañía que habéis absorbido que no se han integrado culturalmente, y es que el problema es que cuando pensamos en antropología pensamos en Levi Strauss hablando con las tribus perdidas del Amazonas, pero en realidad es una disciplina que nos deja una idea clara de cómo funcionan los seres humanos cuando se agrupan en temas tribales. Entonces en el factor X ahí entra absolutamente todo lo que tiene que ver con entender y modelar el comportamiento humano. Y, por ejemplo, mi gran pelea con los popes de la complejidad al principio fue esto. Yo traía a Giorgio Nardone, yo traía a De Bono, yo traía psicólogos, yo traía gente que habían estado trabajando en procesos que tienen que ver con el comportamiento humano, y a mí me decían que qué cojones, que las ciencias de la complejidad eran una ciencia dura, que esta era una ciencia rigurosa, que esto era un tema científico, la dinámica de sistemas, la cibernética, y que de dónde iba yo con estas chorradas. Y he tenido grandes peloteras con Dave Snowden, he tenido grandes peloteras intelectuales, por decirlo de alguna manera, con esta gente. Y bueno, parece que todo el mundo ya se ha centrado desde que Alicia Juarrero publica en el 2022 el libro suyo de Context is Everything, donde ya deja claro que no se pueden ignorar las intervenciones de la naturaleza humana en la problemática compleja y que hay que tenerlo en cuenta y que tú puedes tener el mejor plan del mundo, que puede venir un humano y te lo echa a tierra. Y entonces abre la caja de los truenos, ya todo el mundo lo acepta, Snowden crea la antropocomplejidad y cosas por el estilo, que yo la primera vez que lo vi dije, joder, hay que joderse, lo que hemos peleado con esto y el tío cómo lo ha integrado, pero mira, mejor así, arrepentidos los quiere Dios. Y es que, claro, esto es una caja de sin fondo, porque cuando te das cuenta de sociología, antropología, psicología... Yo luego descubrí el paper de Charlie Munger, que hablaba de lo importante que era todo este tipo de cosas. Luego la gente de Farman Street lo publicó, y él venía a decir eso, que él venía de una universidad técnica, no sé si era Virginia Tech o una de estas, luego había hecho Harvard Law y se creía hot shit, y de pronto se da cuenta que no tiene ni puta idea de cómo funciona la gente, que no sabe absolutamente nada sobre por qué la gente hace las cosas, que no había visto ni una sola asignatura de psicología, solo había visto un tema de psicoanálisis en Harvard y de refilón, y que básicamente, pues eso, que tenía menos calle que Venecia y que necesitaba aprender. Y se metió, después de todo eso, a saco a aprender psicología, a aprender un montón de cosas, y él siempre ha dicho... Munger, aquí en este podcast supongo que no tengo que explicar quién es Charlie Munger, pero es el padre del value investing. El tío ha dicho siempre que la diferencia competitiva que tenía Berkshire Hathaway venía de que se dedicaban a este tipo de cosas y habían entendido que este tipo de cosas eran críticas, y que elegir buenos dueños y elegir gente con la actitud correcta y era tan importante como mirar las hojas de balance y todo este tipo de cosas. Entonces, bajo Factor X entran muchísimas cosas loquísimas. Yo he trabajado con neurocientíficos, he estado trabajando con gente sobre cómo gestionar el dar malas noticias, por ejemplo, porque os podéis imaginar cuando a nosotros nos llaman para darle la vuelta a una compañía en problemas, pues muchas veces muy buenas noticias no tenemos que dar. Es completamente diferente si has trabajado con un neuropsicólogo que te enseña sobre cómo gestionar este tipo de cosas, cómo gestionar el miedo de la gente. Es alucinante también cuando ves compañías que se van al carajo por decisiones humanas perfectamente evitables, y una vez que te metes en este pozo, que yo he dado por denominar de manera global Factor X, te das cuenta de que esto influye más que todo lo demás junto a la hora de determinar el éxito o el fracaso de una compañía. ¿Y algún consejo general sobre cómo mitigar los problemas o incluso aprovecharlo a nuestro favor? Todo lo relacionado con el factor X. Todo lo que podáis aprender sobre por qué la gente hace las cosas que hace os va a venir bien. De hecho, el asunto es acercaos a la psicología. Por ejemplo, todos los behavioral economics en realidad es el resultado de predar del trabajo de Kahneman y Tversky en los 70. La psicología, como todas las ciencias sociales, lo que es importante es separar las cosas que son rigurosas y que han sido probadas de las cosas que son farfolla. Porque en las ciencias sociales está la misma cantidad de insights importantes sobre cómo se comporta el ser humano que de farfolla. Y entonces yo creo que es importantísimo atender y curar las buenas fuentes, atender y curar las cosas, leer a Kahneman, leer a B.J. Fogg, leer a Cialdini, leer a los hermanos Heath, leer a gente que te da de verdad insights importantes sobre cómo se comporta la gente. Y luego eso, intentar
integrarlo dentro de vuestro trabajo como profesionales de la inversión, como profesionales financieros y entender también que el comportamiento agregado humano es diferente del comportamiento individual. En el fondo funciona también un poco como los sistemática compleja. Y todo lo que emprendáis sobre dinámica de sistemas, leer a Donella Meadows, leer a John Gatt, leer a toda la gente que ha estado trabajando sobre todas estas cosas, aunque puedan parecer que son disciplinas que están fuera de vuestro conocimiento, os proporcionará una serie de herramientas cognitivas que podréis aplicar para mejorar vuestros procesos de inversión y vuestros procesos de entendimiento de por qué la gente hace cosas aparentemente irracionales. Aquello que decía, que siempre me ha gustado muchísimo siempre la frase, esto es de Dan Ariely, no somos racionales, somos predeciblemente irracionales. Entonces vamos a tener comportamientos irracionales, pero que nos mandan una serie de señales de por dónde van a ir los tiros. Y lo que tenemos que intentar es intentar concentrarnos en pillar esas señales para entender cuándo la gente va a empezar a tener un comportamiento aparentemente irracional. Volvemos a lo que hablábamos antes de los modelos mentales. Lo que no funciona es el Homo economicus, lo que no funciona es todas estas cosas que parten de la base de que el ser humano es algo angélico, que funciona siempre de manera racional, que funciona siempre de manera óptima. Eso no es así. El ser humano funciona de una manera bastante caótica, dependiente completamente del contexto y dependiendo completamente de un montón de cosas, pero manda una serie de señales que si tú quieres y trabajas normalmente con humanos y todavía la mayor parte de los negocios se hacen entre humanos, os van a ser súper útiles a la hora de realizar vuestro trabajo. Hay una frase de Munger que él era muy bueno resumiendo cosas en una frase. Dice, si la economía no es conductual, entonces, ¿qué diablos es? Eso es. Lo cual me lleva a otro tema que está criminalmente infravalorado e infraarticulado, que son los incentivos. De por qué hace la gente, que es parte de la parte de factor X. Nosotros hemos diseñado esquemas de incentivos complejísimos, y nos han dicho, bueno, pero es que esto es muy complicado de implementar. Bueno, pero es que la alternativa es como si le das un caramelo random a la gente que pasa por la calle, no estás incentivando ningún comportamiento. En general, influir sobre el comportamiento del ser humano es una de las cosas más complicadas que hay, pero para que una compañía funcione y para que las cosas salgan como nosotros planteamos, tenemos que tener claro qué comportamientos estamos incentivando y qué comportamientos estamos penalizando. Yo, por ejemplo, cuando veo temas de estos de cambio cultural en las empresas, la cultura de la empresa en realidad es un fenómeno emergente. Esto es una característica clásica de los sistemas complejos, o sea, es un fenómeno que sale solo y es el resultado de las cosas que incentivas y de las cosas que castigas. Entonces no se puede influir una cultura sin alterar el sistema de premios y castigos que tienes en tu organización. Tú puedes hacer los seminarios de concienciación que quieras, que mientras no alteres lo que premias y lo que castigas, no vas a poder hacer una modificación efectiva de la cultura en ningún. Eso es simplísimo y qué gran verdad es. A mí siempre sobre el tema de incentivos me acuerdo de Sí, Paul Getty, el Rockefeller del siglo XX, que en el libro decía que en los campos de petróleo llegaba a un campo y decía, esto es un desastre, está sucio, no sé, la productividad es muy baja, tal. Decía que al mes siguiente le daba, no me acuerdo qué porcentaje, pero vamos a decir un 5% del profit al manager del pozo y que de un mes a otro cambiaba todo. La limpieza, la organización, la productividad del pozo, todo. Por darle un stake al manager. Y que es algo muy obvio. Si es que es así, lo más son doloroso incentivos. del ser humano es que hay que estarle repitiendo lo obvio constantemente. Sin skin in the game, por ejemplo, normalmente tomas decisiones que no son óptimas. Eso es subóptima. Y hay una anécdota relacionada que hablas de Cialdini y de Munger, que a Munger le gustó tanto el libro de influencia que le regaló una acción de Berkshire clase A. Que dice, vale. Esa no me la sabía. Mira, esa me la guardo. Uf, Sí. Esa no me la acción, sabía. claro. ¿no lo sabías? No tenía ni mitiquísimo. idea, idea. Siempre se aprende algo nuevo. Pero vamos, lo entiendo perfectamente. Si tú lees a Munger y tú lees a... O sea, y entiendes lo muy significativo que ha sido Cialdini en todo lo que tiene que ver en modificación de comportamiento, pues lo entiendes perfectamente. Claro. ¿Cuánto vale esa acción hoy de Berkshire clase A? $733.000. No está mal. No está mal. Otra lección, hay que saber ser agradecido. Sí. Sí, sin duda alguna. No está mal, la verdad, que regalar así $700.000. Ni tan Yo mal, creo ¿eh? que Munger fue el que salió ganando en esa transacción. 100%. Y esta es muy buena. ¿En qué has cambiado de opinión últimamente en relación a la complejidad? Uy, muchas cosas. La fundamental y principal es que yo al principio trataba cada uno de los 4 aspectos del framework que hice para la parte de resolución de problemas complejos por igual.
O sea, consideraba igual de importante la parte de estrategia, la parte de tendencias tecnológicas, la parte de ciencias de complejidad y la parte de Factor X. Y cada vez le he ido dando más peso a todo lo que tiene que ver con la parte de Factor X. O sea, me he ido un poco en contra yo al principio consideraba que eran temas equipotenciales, pero cada vez me doy cuenta de que si tengo que ir a algún sitio, yo voy siempre, como digo, con la caja de herramientas y el diván. Pues si tuviera que elegir una cosa sola, cada vez iría más con el diván. Muy bien, pues después de esta introducción a la complejidad, nos gustaría hacerte alguna pregunta sobre inversión y la primera es ¿cómo inviertes? ¿Cómo invierte Javier Recuenco? Bueno, creo que lo he mencionado en algún caso. Yo lo más parecido que tengo a mi esta de inversión sería el value por muchas razones, aparte de porque creo en la filosofía, es lo más parecido a lo que hacemos en las compañías tradicionales. Soy muy amigo de Luigi, el de Value School, o sea, quiero decir, pero yo en realidad tengo prácticamente todas mis inversiones concentradas en buenas empresas, que es lo que me gusta. Ahora hemos cambiado un poco y hemos querido aprovecharnos un poco de la inflación rampante y nos hemos comprado una casa en donde veraneamos, que queremos explotarla un poco y cosas por el estilo, el tiempo que no estamos allí. Pero siempre todas las inversiones nuestras se han concentrado en lo que nosotros consideramos buenas empresas. Unos cuantos blue chips, digamos, con el grueso del asunto para en términos de una cierta seguridad, no, porque seguridad no existe, vivimos en la era de la incertidumbre, sino, digamos, menos riesgo. Y luego varias compañías emergentes, o bien propias, o bien ajenas, que consideramos que tienen un edge si son capaces de cumplir con ellas. O sea, por ejemplo, yo tengo bastantes acciones de Microsoft, pero tengo también bastantes acciones de Vertex. Entonces, ese tipo de mezclas nos gusta tener dinero en acciones porque creo que una de las cosas a las que podemos poner en acción nuestro know-how es determinar cuándo una empresa es buena o cuándo una empresa es mala o cuándo la estrategia de una empresa nos convence o cuándo la estrategia de una empresa no nos convence. Y Microsoft, nosotros, aparte de mi mujer, estuvo de empleada bastante tiempo, con lo cual tuvimos acceso a shares a bastante buen precio, nunca hemos vendido, pero es que nos convencía bastante la estrategia. Y la gente de Vertex, por ejemplo, pues lo vimos y nos gustó también. Han tenido un montón de subidas y bajadas, es una inversión con mucho más riesgo, pero estamos apostando a que esta gente pues, puede terminar con la diabetes en el mundo. Entonces estamos hablando de una serie de cosas, de un tema que nosotros consideramos bastante importante. Entonces, fundamentalmente, salvo esta pequeña de la casa que nos hemos comprado, donde veraneamos y tal, nosotros donde realmente invertimos, porque estoy hablando aquí porque mi mujer y yo funcionamos un todo, es en lo que nosotros consideramos buenas empresas. ¿Y tienes algún fondo o inversor de referencia? No realmente. A mí me gusta mucho Berkshire Hathaway por las razones ya mencionadas, porque a mí Charlie Munger me parece muy brillante. Pero tengo la sensación también de que es necesario otro ciclo más, ¿sabes? Viene un next big thing con respecto a la cosa, por ejemplo, que debería sustituir al private equity. Yo creo que va a haber una pequeña revolución. Me gustaría estar metido ahí en el ajo de alguna manera y creo que está por escribir el libro de cuál va a ser las tesis de inversión que van a imponerse a lo largo de este siglo, igual que yo creo que claramente Berkshire Hathaway ha construido el roadmap para un montón de compañías value a lo largo de los 40 años. Hay mucha gente en ello pensando cuál es el siguiente Sí, private equity yo estoy en ello, como no quiere concepto. decir que acierte ni nada por el estilo, pero por lo menos tengo teorías bastante... Pues para compensar mi falta de capacidad, mi falta de experiencia y el hecho de que soy un mero usurpador, porque yo soy un ingeniero venido a más, tengo mucha autoestima. ¿Y te atreves a decir alguna de esas teorías aquí? En plan, ¿de cuál puede ser el siguiente? Bueno, he hablado bastante de que el private equity tiene que ser sustituido. Porque además es que la mayor parte del private equity está cerrando la mayor parte de los fondos, cada vez se están convirtiendo más en fondos de deuda porque ya no es tan sencillo darle la vuelta a una compañía en problemas. Entonces mi apuesta es que habrá equipos híbridos de financieros y equipos CPS que sean capaces de hacer fixer-uppers con compañías en problemas. Yo creo que ahora hay un montón de compañías que están en problemas porque necesitan una serie de alteraciones que no están en la capacitación que del private equity, porque el private equity básicamente la idea fundamental es que te permitía crecer a doble dígito
única y exclusivamente inyectando liquidez financiera, que además lo financiabas con deuda, y sustituyendo la gestión por gestión profesional. Eso funcionó como un tiro en los 90, permitía el crecimiento a doble dígito y permitía pagar toda la fiesta, porque el private equity además es un montón de... Hay que pagar un montón de fiesta y tienes que crecer a muy buen ritmo para devolverle el dinero a todos los LPs y toda la gente que está ahí, y los fees y todo lo que hay ahí envuelto. Yo creo que habrá equipos híbridos en los que habrá gente de finanzas y gente de CPS localizando compañías en problemas para hacer fixer-upper. Como esta gente que compra pisos en mal estado y los pone en fila y luego lo vuelve a poner en el... Eso se está haciendo ahora de pequeña escala con CEOs individuales y cosas por el estilo, pero creo que una sistemática parecida a esa combo entre financieros y CPS, va a ser el paradigma que va a sustituir al private equity en los próximos 10-15 años. Porque, insisto, el private equity es que ha tirado la toalla ya. La mayor parte de los fondos de private equity se están convirtiendo en fondos de deuda. Y la idea fundamental es, oye, mira, yo te presto dinero, pero la vuelta a la compañía ya se la das tú, que no tengo yo ni puta idea de cómo darle esta vuelta de compañía. De hecho, si analizas el tiempo medio que tienen la mayor parte de los portfolios de private equity comparado con los 5 años que teóricamente es el ciclo, pues verás que el 60 al 70% están fuera de... Sí. Compañías con 16, 17 años en el portfolio. ¿De qué cojones estamos hablando? 3 CEOs, 5 directores de marketing. O sea, viene antes la muerte térmica del universo que tú le des la vuelta a esa compañía. Pero es que es un tema que aquí lo hemos comentado ya en varios podcasts con gente como el podcast de Martínez, que es que está habiendo un problema en el private equity para soltar empresas. Pero porque tiene que cumplir lo que viene en el Excel, en lugar de venderlas por lo que valen. Exacto. Claro. Exactamente, porque hay que justificar la valoración y que básicamente igual vale lo mismo. Pues mi tesis loca, que cedo además aquí en plan primicia, es que estos equipos mixtos entre financieros y CPSers se van a especializar en localizar compañías en problemas, hacer fix-upper y ponerlas de nuevo en el mercado como sustituyendo de lo que era el antiguo private equity. Es buena, me gusta. Y lo has comentado ya un poco, pero ¿cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Y seguro vas a decir, matar el Excel. Bueno, no, con que le des una hostia y lo dejes inconsciente es suficiente. Vale, gracias. Matarse me parece cebarse de manera innecesaria porque es una herramienta muy útil. Lo único que ocurre es que tiene una tendencia a ser mitificada por los Excel Warriors y eso les lleva a su desastre. Pero no seré yo el que mate el Excel. El siguiente bloque que nos gustaría tratar, ya casi antes de las preguntas finales, es ya sobre unir las dos patas, complejidad e inversión. Y la primera, ya las has contestado bastante, que es ¿qué utilidad tiene saber sobre complejidad para un inversor? Yo personalmente creo que a no ser que vayas con ETFs o deuda soberana y aún así necesitas entender un poco de básicos de la complejidad para poder invertir en los próximos años. Y entender de behavioral economics, de animal spirits. Yo creo que de todas maneras la economía tiene que meterse bastante más en todo lo que tiene que ver con la parte del factor X para sacarle todo el jugo. Yo creo que va a ir, yo creo que un cierto entendimiento de los básicos de la complejidad va a ser fundamental. Y en caso contrario, vas a estar condenado a una serie de inversiones con muy bajo yield. El problema fundamental es que el tema de las inversiones es siempre determinar cuál es la cantidad de riesgo que puedes gestionar de manera correcta. Y estamos en tiempos de máximos locales de incertidumbre. Yo esto lo decía muchas veces y me decían que de dónde me lo sacaba, hasta que hace poco, no me acuerdo qué instituto, hice un análisis de todas las veces que aparecía la palabra y estamos efectivamente en máximos históricos de uso de la palabra incertidumbre. O sea que de manera efectiva estamos en máximos de incertidumbre. Entonces, si no nos acostumbramos a entender que estamos en medio de un mar bravío y que no sirve de nada todas las técnicas que tenemos para navegar en el Mediterráneo, pues vamos a tener. Entonces yo personalmente creo que la complejidad ofrece, sobre todo el complex problem solving, más que la complejidad, porque la complejidad es fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las ciencias de la complejidad, que son interesantísimas, dinámicas de sistemas y cosas por el estilo, pero esta especie de caja de herramientas que yo he articulado un poco, que llamamos CPS, yo creo que va a ser absolutamente imprescindible para poder invertir en un futuro. Salvo que te dediques a inversiones de relativo muy poco riesgo y por lo tanto de manera acorde. ¿Cómo funcionan los sistemas de compensación y los sistemas de retroalimentación? Vale, bueno, eso es... ¿Y qué tienen que ver con el funcionamiento de los mercados? Eso es un fundamento básico de dinámica de sistemas. O sea, en realidad lo que ocurre es que
las dinámicas de sistemas no funcionan como la física simple en términos de acción-reacción, sino que entran una serie de mecanismos que son diferentes, como los mecanismos de compensación, que funcionan un poco como cuando cargamos mucho las tintas en una cosa, por regla general. Lo podemos ver, por ejemplo, socialmente en el pendulazo que se está viendo ahora mismo sobre determinadas cosas. La opinión pública iba de una manera determinada y tenía una serie de consensos que ahora mismo se han ido demasiado lejos y estamos volviendo un poco. O sea, este tipo de mecanismos se dan de manera natural en dinámicas complejas. Y todo lo que es dinámicas que tienen que ver con el feedback también es lo mismo, pero de manera local. O sea, hay muchas cosas que funcionan con una especie de pequeño circuito cerrado en pequeños grupos. O sea, por ejemplo, en una economía española, tú tienes que tener en cuenta las dinámicas globales de la economía, pero te tienes que dar cuenta que, por ejemplo, Cataluña y el País Vasco tienen una serie de dinámicas particulares o tienen una serie de ciclos particulares y que producen una serie de feedback específicos que a su vez inducen en el global, etcétera, etcétera. Esto es todo terminología de dinámica de sistemas y viene a decir que la manera de comportarse de estos sistemas no es tan lineal como la mayor parte de los sistemas, por ejemplo, físicos, ¿no? Donde hay una acción, donde hay una reacción, donde la ley de la gravedad funciona de una manera determinada, donde los principios de Newton funcionan de una manera determinada. Esto es un poco más complejo y todas estas sutilezas son aplicables a dinámicas complejas. Todo lo que tiene que ver con sistemas complejos está sometido a estas pequeñas conversaciones, a estos feedback loops que se llaman así, bucles de retroalimentación, a estas particularidades que nos hacen entender por qué determinadas cosas funcionan de una manera específica y no de otras. Yo suelo contar la anécdota de que al general McChrystal le dijeron en un momento que estaba destinado en aquel momento, el autor Team of Teams, estaba destinado en aquel momento a Afganistán y le dijeron que le plantearon un poco qué es lo que habría que hacer para pacificar a Afganistán. Y el tío volvió con un diagrama, que es un diagrama famosísimo, que lo podéis encontrar en Google si lo buscáis, donde había más de 60 entidades con más de 100 o 120 ciclos de interacción entre ellas. Y él vino a decir que si no entendíamos cómo funcionaban cada una de estas cosas y trabajábamos de tal manera que controláramos los resultados de cada uno de los feedbacks que se daban ahí, pues que Afganistán no tendría solución. El Pentágono tuvo lo que yo llamo un colapso ante la complejidad, que es cuando tú te están planteando algo que no puedes gestionar y tu cerebro sencillamente se cierra. Y entonces le dijeron a McChrystal que se volviera a Estados Unidos por espabilado, le colocaron un sustituto y fundamentalmente al cabo de un par de años pues Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán con el rabo entre las piernas, dejándose además detrás un montón de equipamiento, un montón de armamento, redes de apoyo que habían tardado décadas en montar y bueno, un puto desastre. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? Que todas estas pequeñas sutilezas no se hacen para complicar las cosas, sino porque los sistemas complejos tienen dinámicas complejas. Y hay una ley de oro que yo llamo de los problemas complejos, que es que cada uno hace una reducción al mínimo común denominador de lo que puede entender y de lo que puede gestionar. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú ves las dinámicas laborales en España y ves que lo que hace determinada gente es subir el salario mínimo. O sea, afrontan el problema, ven que no lo pueden atajar en absoluto, tienen que dar la sensación de que hacen algo y hacen un tema que en el mejor de los casos es inofensivo, yo personalmente creo que es incluso lesivo, que es aumentar de manera sistemática el salario mínimo interprofesional. Pues esto se da en todos los órdenes de la vida. Y entonces cuando tú no eres capaz de entender cuáles son las particularidades y el sense-making, este proceso que os hablaba antes de entender qué es lo que está ocurriendo, dónde se ven afectados este tipo de conceptos, dónde se producen bucles de realimentación, dónde se producen bucles de compensación, dónde se dan este tipo de dinámicas, no las tienes perfectamente mapeadas y no sabes cómo funciona, pues normalmente lo que haces es intentar arreglar un sistema pues como metiendo un palo en un avispero, ¿sabes? Básicamente tocar las cosas por tocarlas y normalmente lo que suele ocurrir es que estropeas más el sistema que lo que había antes. Muy fan de McChrystal. Sí. La verdad que era Stanley era un grande absoluto. Además es que tal cual, literalmente les llevó el papel y les dijo, esto aquí hace falta más de 1 millón de soldados, o entender esto, o esto aquí no funciona. Y el Pentágono colapsó cognitivamente y dijo, venga, vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Y exactamente. Pasó lo que pasó. Muy buena analogía. Muy buena analogía. Totalmente. A mí, relacionado con estos bucles de compensación y retroalimentación, creo que pueden ayudar en parte a entender cómo funcionan algunos sistemas de asignación de precios en los mercados. Que sí, muchas veces las caídas o las subidas
atraen a gente, muchas veces por sentimientos primarios, puede ser de miedo y avaricia, que lo mueven. ¿Qué pasa? Llega cierto momento que, por ejemplo, en las caídas entra el miedo. Esos sistemas pueden llegar a un punto que este sería el siguiente paso, que dejen de retroalimentarse y la propia caída, ese precio, compense y haga que entre pues gente, pues seguidores del value investing en este caso, que buscan comprar barato y que ya no se mueven por el miedo, sino que se mueven porque ya compran barato. Correcto. De hecho, mira, yo doy una clase para el Instituto de Empresa a la gente de BEAZ, que es el organismo de incentivación de startups en Vizcaya. Doy una clase de pricing de 4 horas donde no menciono ni un solo momento palabras como coste, markup. Es toda una explicación desde el ángulo psicológico. Es la clase más valorada de todas las que se dan ahí. Y es una cosa que yo voy a pelo descubierto, nunca voy ni siquiera con notas, y básicamente lo que hago es hacer entender a la gente cómo funcionan los mecanismos de... La mayor parte de la gente, de los emprendedores, no han hecho un esfuerzo para entender cómo funciona el pricing. Puñetera vida. Piensan que son los costes más un markup que tiene que cubrir la serie de costes fijos, todas las cosas que se enseñan en temas de pricing básico. En absoluto, el pricing es un mecanismo absolutamente psicológico. Y el pricing es un mecanismo que tiene que ver con cómo de bueno es tu relato, cómo encaja dentro de la persona que tienes delante, cómo es su particularidad a la hora de afrontarlo y cómo son capaces de autocontarse una serie de relatos para justificar el precio que se paga o que se deja de pagar. Entonces, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Es que es importantísimo entender cómo funciona la masa. Es que el libro este de Extraordinary Madness and the Delusion of Crowds es del siglo XIX. Están en open source por ahí, le podéis echar un vistazo. Esas dinámicas siguen completamente vigentes. Cada vez que se produce una burbuja, se producen las mismas cosas. Si habéis leído a Ray Dalio, por ejemplo, exactamente el mismo planteamiento. Sí, tal cual. Pues ya ligando con el tema del factor X, aquí la pregunta como inversores es cómo protegernos o incluso aprovecharnos del factor X y también ya llevado a la parte de CEOs, que has tratado con bastantes. Sí. ¿Qué características buscarías en un CEO, en una empresa en la que te gustaría invertir y cuáles serían para ti banderas rojas que sean quizá poco evidentes? Porque bueno, hay algunas ya pueden ser muy evidentes, pero ¿cuáles? Esto es facilísimo. Sí. Facilísimo porque además es que es mi día a día, o sea, es donde estoy todos los días metido y todo este tipo. Un CEO que respete, o sea, una buenísima señal es un CEO que respeta la incertidumbre pero que no la tiene miedo. Un mal CEO es una persona que niega la incertidumbre y que quiere garantía en los tiempos en los que estamos. O sea, a ver, garantías tú las puedes pedir si te van a empapelar una habitación o te van a alicatar un baño, ¿vale? Tantos metros cuadrados, tanto rollo de papel, tanta cola, lo que tú quieras. Aquí es absolutamente imposible. Entonces, cuando una persona no ha hecho un mínimo embrace, o sea, un mínimo de aceptar que está rodeado de incertidumbre, a mí me parece un red flag terrible para ser un CEO de cualquier compañía. Había un ejemplo maravilloso que oía Alties, que era una foto de Seúl, ¿vale? Y alguien decía, mira, esto sería Helsinki si Nokia no hubiera tenido un CEO que era un antiguo director financiero de una minera cuyo mayor preocupación era que la pantalla costara menos de 2,75. Me volvió loco. Es una maravilla. Hay tiempos de certidumbres y entonces tráete todos los indios que quieras porque lo que tienes que hacer es operar, como está haciendo ahora, por ejemplo, Apple y tal. Oye, mira, no estamos para innovar, amigos. iPhone 17 y a correr y a seguir mamando mientras esto siga funcionando. Y hay tiempos de buscarte la vida. Entonces, lo peor que puedes hacer en un momento dado es tener un CEO que no está en el sitio correcto, en el contexto correcto. O sea, tener un CEO muy aventurero en tiempos de ordeñar y tener un CEO de ordeñar en tiempos de ser aventurero. Y hay una pregunta que no la puse aquí, pero para mí es esencial y es otra, junto con el factor X, algo que más me marcó del máster. Bueno, fue de una de las lecturas. Es el libro de Good Strategy, Bad Strategy, que para mí... Rumelt, un clásico, el padre de la estrategia moderna. Es de los mejores libros que he leído en mi vida, seguramente, y lo aplico constantemente a la forma de pensar casi para todo. O sea, yo debo haber sido la persona que más ha contribuido a que ese libro se venda en España. O sea,
Y que lo traduzcan al español, por ejemplo. Bueno, fui yo el que se lo comenté a Arpa. Pues fíjate, yo te influencié a ti y luego a partir de ahí va esto para allá. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una charla en la que estuve que es organizada además por Pablo Grueso, que ahora se ha salido de Singular y ha montado un fondo de capital inmobiliario, donde ese era el libro que se regaló. O sea, ahí se regalaron 500 libros como 500 soles. Sí, pues librazo, sin duda. Pues relacionado con esto, vamos a juntar estrategia y factor X. ¿Qué buscas en un CEO con relación a la estrategia? Que sepa lo que es estrategia. Esa es la clave. Eso tú dices, parece simple, pero hasta que yo leí el libro yo tampoco lo sabía. No, el problema, claro, tú te has leído el libro. El problema es que hay un montón de mierda que pasa por estrategia. Claro, sí. Y ese es un problema terrible. Y que luego se intenta compensar con lo que llamaba Ramelt las tres Cs. O sea, quiero decir, hay mucha gente que intenta compensar una estrategia de mierda con coraje, con determinación, con deseo, con... O sea, no. O sea, un zurullo puesto en un cohete es un zurullo en un cohete, no es un astronauta. Es que, no, de verdad, es que parece simple. De hecho, una de mis revelaciones fundamentales para todo el tema de Complex Problem Solving fue una charla de Rumelt en la que él decía que la estrategia es resolución de problemas. O sea, él decía, strategy is problem solving. En uno de los vídeos que os puse en el seminario, en el máster, todo este tipo de cosas, es que la estrategia tiene que resolver la problemática. Y si la estrategia no resuelve la problemática, mala estrategia. Porque ha habido un mal sense making, ha habido un mal entendimiento, los incentivos no estaban alineados, etcétera. Entonces, para mí, de hecho, yo llego al Complex Problem Solving. Yo creo que mi principal aportación a este campo es que yo venía de la estrategia. O sea, yo venía de estrategia empresarial, llegué al Complex Problem Solving y de alguna manera la estrategia es una cosa que está a medio camino entre la ciencia dura y la parte del factor X. Y eso yo creo que es lo más crítico que hay a la hora de abordar este tipo de cosas. Entonces, tú necesitas un CEO que sepa de estrategia. Y el problema es que hay un montón de gente que como Íñigo Montoya, sigues usando esa palabra, pero no es lo que tú crees que significa. Exactamente. Que en resumen, voy a resumirlo en 3 fases, así un poco de memoria, que es qué pasa aquí primero, en qué dirección vamos y pasos a seguir. Eso es. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tontería. Un buen sense making. ¿Por dónde creemos que es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el entorno, el environment de este tipo de cosas? Una propuesta clara y concentrar todos los recursos ahí. Una estrategia sin acción no es estrategia. Que de hecho el libro, si no me equivoco, creo que es de 2010, 2011. 2010, sí. El de Crux, que es el más moderno suyo, que es una reformulación sobre todo de los casos, porque los casos eran un poco antiguos, eran de los 90 y tal, que es del 2018, pero este es del 2000. Bueno, pero pone ejemplo Nvidia. Sí, pero bueno, es que uno, yo metería mi dinero, yo metería mi dinero en Nvidia, no por donde está metido, ¿vale? Ni porque el tema de la IA, ni por leches en vinagre, no, es porque Jensen Huang se ha reinventado 4 veces y ha visto el tema y ha dicho, mira, nos vamos a la mierda, a tomar por culo, a cagar, volvemos a empezar. Lo que hablábamos antes del CEO, que es capaz de tomar decisiones y que es capaz de entender cuándo han cambiado el juego y es capaz de adaptar la estrategia, pues así. Pues yo metería mi dinero en Jensen Huang y en Nvidia porque este tío se ha reinventado 4 veces. Eso es alguien que ya ha abrazado la incertidumbre como su esta, que no tiene problemas en decir, oye, está fenomenal esto y me ha pagado mi primer yate, pero esto ya no me va a pagar una puta mierda. Nos bajamos de aquí y nos vamos a muerte en donde creemos que está la siguiente cosa. Y además lo ha hecho de manera sistemática. Sí. Es que es brutal. O sea, que cuente ya el caso de Nvidia y lo ponga de ejemplo. Es que es así. Es increíble. Es que claro, Rumelt cuenta cómo Nvidia se folla 3DFX en el mercado de las tarjetas gráficas de primeros de los 90. Y es de libro. Es absolutamente de libro. O Rumelt cuenta cómo en el 96, 97, 98 Apple toma una serie de decisiones estratégicas correctas porque está Jobs y lee perfectamente la situación y siguen viviendo estos cabrones de las decisiones que tomó Jobs a finales de los 90. Que Apple tenía 18 meses de caja. Sí, tal cual. No, el libro es impresionante y impresionante cómo ha envejecido. Sí. Vamos, yo le hago bandera en todas partes y cero problemas. Por ejemplo, mi mujer es una licenciada en UCLA y me dijo que dando clase el tío es soporífero, pero el libro es gloria bendita. Cuando se lee el libro, solo está
acabo de mirarlo. Nvidia cotizaba a menos de 30 centavos. Hoy está a 176, 15 años después. Es que es lo que yo digo siempre, ¿sabes? O sea, había que meterse con Facebook cuando yo me metí en el 2012, había que decir que iba a cambiar el tema de Google, la búsqueda en el 2016. O sea, esta gente que es capaz de ver las señales y hacer una composición del lugar, no crecen los árboles, macho. Y ya te digo yo que si Nvidia empieza a entrar en un problema, lo que tengo que fijarme es dónde se va a meter este tío. Porque ya os digo yo que lo va a petar. O sería muy raro que después de 5 veces seguidas acertando la cagara, pero es posible, entrar dentro de las posibilidades. Pero lo que es increíble de este tío es eso. Es cómo es capaz de entender cuándo ya el caballo ha dejado de esto, no tiene ningún problema, se cambia y se vuelve a jugar las pelotas en el siguiente tema. La mayoría de nosotros, o Musk, ¿sabes? La mayoría de nosotros coges los 180 o no sé cuántos dineros se llevó de PayPal y te vas a las Bahamas. Y este tío pasa de todo y se lo vuelve a reinvertir en otra cosa que son... Esta gente que ve para dónde va el mundo, esta gente es la que puede hacer dinero un montón de gente. Y la que es capaz de entender que el mundo es incertidumbre y que la pretendida seguridad en determinados momentos es que sencillamente es una ilusión. Brutal. Solamente, ya, porque ya llevamos un buen rato hablando del libro, he de decir que de las partes que más gracia me hizo del libro y que más me gustaron fue cuando hablando con un tío le dice, ¿cuál es vuestra estrategia? Y dice algo así como, crecer las ventas un 20%. Pero eso es McKinsey. Y le dice, venga, vamos a aumentar ingresos, vamos eso a no es una reducir estrategia. costes. ¡Bravo! Gracias, Sherlock. Muy bien. Claro, ¿cómo que vuestra estrategia es subir ventas? Eso no es una estrategia. Sí, y claro. el tío se enfadó. Sí. Esa página es de verdad de mis favoritas. Pues te certifico que hay gente así. Pero seguro. son la mayoría. Es que De no hecho, digas. efectivamente, eso te iba a decir. Digo, no es una excepción. Y ya antes de pasar a las preguntas finales, la última, ¿cómo podemos aprender a diferenciar el ruido de la señal a la hora de tomar decisiones? Vale, de hay inversión? varios... Que esto es un tema que le gusta mucho a No, Silver. bueno, efectivamente, A te Nate iba a decir, Silver. hay varios libros que yo recomiendo mucho. El de Nate Silver es básico, pero por ejemplo Gary Klein tiene otros bastante buenos al respecto. Y luego entender que hay un montón de señales distintas. O sea, tienes que leer los libros de Amy Webb si quieres ver señales tecnológicas. Yo recomiendo el libro de Philippa Malmgren si lo que quieres ver es señales económicas, etc. Pero hay mucha literatura muy buena últimamente sobre temas de distinción entre señal y ruido. Yo, de hecho, me compré el de Sí. Klein. Justo este verano me lo traje aquí para leer y... Klein tiene varios justo, maravillosos. uno de los que me compré. Ya contaré aquí qué tal es. Bueno, a mí me gusta mucho, quiero decir, al final del día uno en los libros hay un fuerte componente personal y que te toquen en cosas, pero Klein tiene varios, el de Seeing Where Others Don't See y el de Street Lights, son dos libros maravillosos. Bueno, pasamos a las preguntas ya finales relacionadas con temas de... Bueno, hay alguna pregunta, algún extra, una pregunta final, pero es que la primera, si tuvieras que enseñar complejidad a un inversor, ¿por dónde empezarías y qué conceptos básicos debería tener interiorizado? Hemos hablado un poco de todo, o sea, sería un resumen. Un resumen de todo, y a esto añadiría macrotendencias tecnológicas y que entendiera cómo determinadas tendencias tecnológicas van a disrumpir un montón. Pero vamos, si tú ya vas con estrategia, ciencias de la complejidad, factor X y macrotendencias tecnológicas, vas en moto. ¿Cuál fue tu mayor error por ignorar la complejidad? Sobre todo a la hora de evaluar el grado de madurez que tenía la gente con respecto al concepto. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí. Omitiendo nombres. Sí, quiero decir, yo tenía una sensación de que el tema era bastante evidente y te das cuenta de que no, que en realidad es totalmente antiintuitivo. Y eso previene muchas cosas que tienen que ver con evaluación de la madurez del mercado, acción comercial, tipo de mensajes que envías y cosas. O sea, lo hubiera, como decía el otro, que creo que era Mark Twain, que si hubiera tenido más tiempo hubiera hecho una carta más corta. Si hubiera entendido el tema más, intentado hacer todo como más. ¿Y qué has cambiado desde entonces? Pues fundamentalmente temas relativos a la accesibilidad y sobre todo a la adaptabilidad al interlocutor. O sea, yo creo que una de las mayores señales de inteligencia y madurez es la adaptación al entorno con el que estás hablando. Yo siempre menciono una anécdota de Nick Tarer que decía de John von Neumann, pues una de las personas de la humanidad. Y él decía, von Neumann habla con mi hijo de 3 años y le habla de igual a igual. Y tengo la sensación de que hace exactamente lo mismo con todos nosotros. Pues
Esa es una frase maravillosa y me hubiera ahorrado un montón de problemas si hubiera sido capaz de adaptar mucho mejor mi mensaje al interlocutor, más que intentar hacer ver al interlocutor qué es lo que tengo yo. Ahora que lo has mencionado a Von Neumann, ¿te leíste el libro de Maniac? El de la Batut me lo han recomendado muchísimo, y el del Verdor, pero es que en el momento en que me han hablado muy bien de él, me han dicho que y tal. Pero en el momento en que es cosa ficción, o sea, en realidad ficcionada, en realidad no te podría explicar muy bien por qué no le he metido mano, pero suelo preferir ensayo y biografía a este tipo de cosas. Aún así, te lo recomiendo, ¿eh? O sea, sí, pues ya es una recomendación más. O sea, todo el mundo me ha dicho además que me iba a encantar. Sí. Pero es como cuando me recomiendan la peli de Watchmen, ¿sabes? O me recomiendan... O sea, yo sé que hay gente que me conoce bien, que me recomienda con cariño, y yo ahí siempre tengo una cosa ahí que pues con la Batut me pasa eso. A ver, si alguien te recomienda la película de Watchmen, es que no te quiere tanto, ¿eh? Vale, perfecto. Es que es que siempre mi intuición me dice ese tipo de cosas. Es que si te dicen eso, que no te aprecian tanto como dicen. Ya, por eso. Por lo menos sé que es de buen corazón, pero yo tengo ahí mis reservas. Y a la Batut me lo han recomendado muchísimo, estos dos en concreto. Pero no sé por qué, no te puedo articular de manera racional por qué siempre hay un libro que le pasa por encima a la hora de leer. Pues después de esta recomendación literaria, que ya la hizo Adrián en su día, en uno de los resúmenes del mes, pero la retomamos. Una pregunta que es un problema muy complejo, que no tiene que ver con la inversión, que es, ¿tiene la decadencia de España solución? ¿Y puede esta decadencia convertirse en un bucle de compensación y darse la vuelta? Sí. De hecho, una de mis tesis que voy a defender a saco durante este curso va a ser el tema del CPS hispano y cómo creo que tenemos una ventaja competitiva en un entorno de máxima incertidumbre como el que viene ahora mismo. Naturalmente, previamente hay que esterilizar a todo el gobierno actual y posiblemente al futuro, pero digamos, desde un punto de vista hipotético, sí. Y creo que además que tenemos una ventaja competitiva por cómo estamos cableados con respecto al mundo lleno de incertidumbre que nos viene. Entonces, ¿la solución cuál sería? ¿Por dónde pasaría? Pues por el gobierno actual, o sea, es que claro, es que parece que estoy particularizando en el gobierno actual, que creo que es sencillamente nauseabundo, pero tampoco creo que haya esperando grandes hombres de Estado y tremendas... Yo creo que nos deberíamos tomar un poco más en serio como país, pero mira, si Singapur volvió de la mierda, puede volver cualquier país, tío. Y nosotros tenemos materia prima a punta de cañón, pero yo no sé cómo solventar el hecho de que la partitocracia y la clase política ahora mismo un lastre y una rémora absoluta para cualquier cosa. Justo, te lo dije además el otro día en Twitter, estoy yo leyendo ahora mismo From Third World to First, el de la cabra, Lee Kuan Yew, sí. Y unas cosas que dice, al final es puro CPS aplicado claro. a un país. Bueno, el tío es gloria, o sea, es gloria bendita. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablas con esto siempre te salga, dictador. Pues sí, tío, sí. O sea, sí, es un dictador. No es bueno. Estas cosas no son buenas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es preferible... o sea, yo es que de verdad odio las dictaduras. Las odio como no os podéis ni imaginar. Pero, macho, estamos en una situación que necesita una sacudida. Y no sé de qué índole, ni cómo hacerlo, ni de qué manera. Pero es que yo leo a este tío y es CPS puro, tío. Si es que la gente no sabe que Singapur era un puto pantano de mierda comido de mosquitos, que no había nada, absolutamente nada. Si Japón vuelve de la Segunda Guerra Mundial de haber sido aniquilado y derrotado, si Alemania vuelve de estar en ruinas, a Dresde lo dejaron como una tabla, se vuelve de cualquier cosa. Pero hay que tener un líder, un plan, una estrategia y ejecutar de manera implacable. Y mientras sigamos en el charco de lodo en el que estamos, pues iremos a la mierda poco a poco, pero seguramente. Y literalmente la cabra, justamente en una página dice, cualquier país, yo lo hice con Singapur, cualquier país lo puede hacer con estrategia y ejecución. Ya está. Pero no todos los países tienen el liderazgo adecuado. Ya está. Y ya está, es que... Ya está. Over. Es que ya está, tal cual. Como decía el ¿cómo se llamaba? El tío este que ganó el concurso de mates, no me acuerdo cómo se llamaba, Vince Carter, que hace un mate y tal y empieza a decir así con las manos, se acabó, fin de concurso. Nada, sí. Over, pues ya está. O sea, después de que En el diga 2001. eso, se acabó, tío. Si es que ya todo es redundante a partir de ahí.
Sí, sí, guau, qué mates hacía, era un mago, Carter. Creo que es el que tú dices, creo que fue en el 99. Sí, sí, O estaban los uno de Raptors estos, sí. todavía. Recuerdo perfectamente que llevaba el uniforme de Sí, los Raptors, ese violeta y negro que llevaron en una temporada. sí, 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 justo. Yo creo que era eso, sí, finales de los Pues 90. hay un vídeo donde dice así, over, over. Se acabó el concurso, se ha acabado la historia. Pues Tal esa, cual, así. tal cual. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Ah, Miguel Anxo, sí señor. Gran hombre, mejor Y ya, persona. y ya está. Y Ya ya está. está, no hay nada que decir. Ya está. Muy bien. Con esto pasamos a las preguntas cortas. Ah, Sí. muy bien. Esto A ya, lo o sea más que ya difícil. hemos pasado lo más difícil o esto No, es. no, lo más difícil es No, esto. no, al contrario. Ahora viene lo Hostias. difícil. Claro. Hostias. Venga, vamos. Venga, la primera. Un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Ya sabes que pedimos originalidad, ya te avisamos. O sea, curling y cosas por el estilo. Por ejemplo. Por Nada, sí. No no, esperábamos menos de ti. no. Fernando Martín, mi ídolo de la Muy juventud, bien. el tío que le lloré cuando se murió, le copié la firma, o sea, quiero decir, mi ídolo absoluto cuando era adolescente y estaba pasando un periodo muy complicado de mi vida. Buenísimo, me gusta. Eso es lo que queremos ver. ¿Eh? Sí. Pedid Bien, y se os justo. dará. Dum Dum Literal, Pacheco. ¿cómo me gustan ese tipo de frases? Un artista. Un artista. Dalí. Entiéndase todo, o sea, Sí, sí. músico, No, o no, sea, no, 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 todo. no, no. A mí, Todo va de- Dalí. Dalí porque además es el tío en el que primero vi el efecto, un efecto que a mí me gusta mucho, que es el efecto persona, el efecto personaje. Aparte que me ha gustado siempre el surrealismo, me ha gustado siempre su y tal, y yo sé que tiene muchísimos detractores y que está la escuela Picasso y cosas por el estilo, que también es un artista tremendo, pero a mí siempre me ha gustado Dalí porque era un actor 24/7 de su propio papel. Tal cual, tal cual. Un empresario. Español. Del donde quieras. Ah, muy bien. Pues cualquiera de mis amigos del Club CEO, pero voy a escoger a Alfonso Jiménez, el CEO de Cascajares, que se comió que le quemaran la fábrica ardió por los 4 costados y en menos de un año estaban otra vez en... Hay 100.000 CEOs anónimos en España que nadie tiene ni puta idea de ellos y que tienen unos huevos o un coño como piano de cola. Y a los que no se les reconoce porque este país es uno de los más empresófobos del... Así que si esperabais que os dijera Mancio Ortega o algo por el Está estilo... prohibido. No puedes. Por eso, estaba vetado. Es que estaba prohibido. Ya, estamos hartos de repetir. Y he de decir que yo, después de haber viajado también muchísimo, he de decir que tienes toda la razón y que no somos conscientes de la verdadera empresofobia, o como lo que se quiera llamar. Yo que hay conozco en España, a cientos, posiblemente Es- miles de CEOs. Yo solo conozco a gente que lo que está loca es por crecer, dar trabajo y que pasa malas noches cuando tiene que despedir a gente, cuando tiene que reducir esto. O sea, todos estos relatos infantiles que se plantean por parte de determinados colectivos es que, bueno, básicamente lo que me dan a entender es que no conocen en absoluto la realidad empresarial. Que tiene mucho que mejorar, pero talento y calidad por parte de los CEOs españoles, de verdad que no es el sitio a mejorar. ¿Un filósofo o pensador? Nenad Cesardic. Me gusta muchísimo, me gusta. Y el tío, lo que pasa es que está bastante sesgado porque es un croata rebotado y le da duro, pero me parece un tío brillantísimo y que además todos los temas que toca me muchísimo y completamente o bastante desconocido. Vamos, yo le he dado bastante cancha, pero no soy Dragó, o sea, no puedo recomendar ese tipo de cosas, pero Cesardic me parece un tío... ¿Puedes decir algún libro suyo? Porque no, me suena mucho, pero no lo veo, no lo visualizo. When Reason Goes on Holiday, por ejemplo. Vale. O Vale. Hereditability, por ejemplo. Vale. Son Vale, libros el primero exquisitos. mucho. Son Sí. libros exquisitos. El de When Reason Goes on Holiday yo siempre recomiendo leerlo junto con el Believe and Destroy de Ingrao. ¿Por qué? Porque Cesardic se empeña en decir que todo el mundo es humano, que todo el mundo está sometido al factor X y que hasta los filósofos de la ciencia, que se supone que son los tíos más listos del mundo, son completamente subnormales en determinados aspectos, pero claro, es que escoge fundamentalmente a un montón de vacas sagradas de la izquierda, porque insisto, él es un croata rebotado y está bastante tocadito. Entonces te tienes que leer el libro de Benjamin Ingrao, Believe and Destroy, porque es el mismo concepto, pero aplicado a todos los grandes catedráticos que le chuparon el culo a los nazis en los 30 y los 40. Entonces, es fundamentalmente para dejar claro que la gente más inteligente del mundo está sometida a los designios del factor X y que muchas veces pensamos que los académicos y la gente que teóricamente son líderes de pensamiento son inmunes a la estupidez y lo único que hacen es que hacen estupideces mucho más grandes, mucho más bonitas y mucho más complejas. Este libro ya tengo claro que me lo voy a comprar solo por la portada. Porque me encanta ese grabado
ese grabado Sí, de sí, Goya sí, me sí. flipa. O El sea, sueño de la razón produce monstruos, sí, señor. me flipa. Ese aforismo me Sí. fascina. Es como el Against the Gods, Sí. que simplemente porque tiene el cuadro de Rembrandt, Sí. yo ya dije, me lo voy a comprar, solo porque tiene este cuadro. Igual que veo este de Goya y ya sé que me lo voy a pillar solo por esto. Pues te va a encantar, te va a encantar. Lo que pasa es eso, que carga mucho el tema con los filósofos de la ciencia izquierdista, porque este tío viene de donde viene y al final nuestros traumas nos definen, ¿vale? Pero es un libro maravilloso. A ver, los balcánicos, vivo aquí, son muy intensos. Sí. Es completamente normal. Sí. Pero a mí, voy a citar al Apocalipsis, macho. Como no eras frío ni eras caliente y eras tibio, te escupí de mi boca. Yo prefiero a la gente que mete el dedo donde... Dios. La siguiente. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Ostras. Casa Olga en La Guardia, en Pontevedra y un buen bogavante, una buena langosta hecha a la plancha. Además, si tienes suerte, a lo mejor te toca Olga, que lo que pasa es que ya la buena mujer tiene una cierta edad y te canta el cara al sol o cualquier cosa por el estilo. Pero sin necesidad de la parte folclórica, la comida es espectacular. Una canción. Una canción. Trilogy Suite Opus 5 de Ingrid Malmsteen, del álbum Trilogy, de 1980. Una película. Y aquí sí te pillamos. Hostias. Que ibas a ir a por El Padrino. Sí. Pues mira, dos. ¿Te importa que doy dos? Venga. Dale. Una que a mí me gusta mucho y que me toca mucho la patata porque toca cosas que me caen muy cerca, que es $1 Million Baby. Y una de negocios que no es de Big Short, que también os lo habrán dicho 40 veces, que es Moneyball. Que es el perfecto ejemplo de cómo se recibe por parte del statu quo la innovación y la transformación. Sí. Brutal. Que es la historia real de los Green Seattle Bay, Mariners, ¿o no? Los Patriots, creo recordar. Era un equipo de béisbol, los Greenback, no me acuerdo qué leches. Pero sí, es una historia real. Y de hecho... Oakland. Oakland, efectivamente. La gente de Oakland. El amigo Billy Dean. Y un videojuego. NBA 2K. Que lo llevo comprando desde que arrancó en Dreamcast en el 2000. Por eso se llamaba así, por cierto. Y aquí sigo con algunos hiatos, porque hubo un tiempo que no tenía tiempo ni de jugar, pero ahora he vuelto al 2K25 en Switch. Y es que me gusta el baloncesto y es que no necesito. Y no está aquí, pero ya que lo has dicho muchas veces, te voy a preguntar, así bonus que me lo invento. Vamos con ello. Frase favorita de la Biblia. Ostras. Esa que te he dicho del Apocalipsis es bastante buena. Por eso has dicho varias, quiero una para terminar el podcast. Pues esa me gusta mucho, tío. Esa de por qué eres tibio te escupiré de mi boca contiene tantas cosas ahí. Porque es que mi vida es una lucha contra la tibieza, pero al mismo tiempo hay que entender que hay que ser frío, racional y tibio en determinadas cosas, pero es que ahí hablaba de fe. Ese es del Apocalipsis. Y entonces en cosas de fe no puedes ser tibio. Maravilloso. Y con esto, ya, las preguntas finales y nos despedimos. ¿Estas no eran las finales? Quedan ya las de regalo. Venga, vamos, los bonus tracks. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Muchísimo. Pero sobre todo tiene que ver con lo que estaba hablando antes, con modular el relato, y entender que, esto lo dije en un podcast también y lo pienso de verdad, que cuando el alumno está listo el maestro aparece. Tú no puedes forzar al mercado a que vea lo que tú ves. Tú tienes que entender hacia dónde crees que va a evolucionar el mercado y esperar pacientemente a que llegue a la piedra donde estás tú sentado. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Cómo llevar todo el conocimiento que he ido acumulando este tiempo a mi siguiente objetivo, que es hacerle dinero en plan duro. No porque me interese el dinero, porque a partir de una determinada cantidad no es importante, pero sí me interesa, en cierta manera, que la gente que me rodea pueda tener libertad de hacer lo que les salga del guanábano. Yo en realidad no soy nada sofisticado, no soy de coches, no soy de veleros. Soy un pobre chaval de Cuenca matado, mis gustos son bastante sencillos. Pero sí me gustaría proporcionarle a la gente que quiero que puedan hacer lo que les dé la puñetera gana sin preocuparse de cosas tan groseras como el dinero. En el fondo, el dinero es libertad. Y si lo entiendes de otra manera, gestas. Sí, parafraseando a Manger otra vez, que decía, yo no quería dinero porque quería Ferraris, lo que quería era libertad. Eso es. Tú sabes, que Buffett se tiró 60 años comiendo exactamente las mismas cosas. No sé si era en un McDonald's o no me acuerdo dónde era, pero comía de manera sistemática exactamente lo mismo durante... Sí, dice que él, por su conocimiento sobre todo el tema relacionado con seguros, sabe que
la mortalidad más baja es la de un niño de 8 años. Entonces, que su clave es comer como un niño de 8 años toda la vida. Esta tampoco me la sabía, mira. Me quedo Este es otro con ello, me quedo clasicazo. con ello. Sí, porque era no sé si eran nuggets y una hamburguesa y un milkshake o algo así. O sea, una de Sí, esas sí. cosas que haría llorar a un dietista. Y ahí lo tienes el colega con 90 y la hueva. Manker se murió con 99, o sea que muy desencaminados tampoco irían. De hecho, cuando estuvimos en Omaha, le preguntaron sobre lo saludable que era la Coca-Cola, que invertían en Coca-Cola como principal exposición. Y él dijo que el 25% de las calorías que consumía al día eran Cherry Coke. Durísimo eso, Me ¿eh? encanta. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho el Cherry Coke, tío. Lo que pasa es que no lo traen aquí. Tenemos que ir a Taste of America si queremos algo en este y tal. Las pruebo de uvas. Bueno, y cuando vaya a Estados Unidos, claro. Pero, Sí. pero esta tampoco me la sabía, tío. Si es que hay que ir a los sitios correctos para volver aprendiendo cosas. Y ya para terminar, Venga. aquí quiero que te explayes porque necesito nuevas ideas para añadir a la cesta de Amazon. Así que sé que algunos ya me los habré leído, pero quiero más. Consejos y libros para aprender sobre complejidad y CPS. Vale, perfecto. Pues voy a ir a los más extremos, a los que no recomienda nunca nadie. Claro, Cialdini ya lo decimos aquí. Por eso digo, Cialdini ya lo decimos aquí, ya hemos hablado de McChrystal, ya hemos hablado de esto. La autobiografía del cantante de Van Halen, ¿cómo se llama? Sammy Hagar, se llama Red. Y ya que estás ahí en ese mundillo, te llevas la biografía del manager de los Van Halen, que se llama Running with the Devil. Y ya que estamos ahí, el libro sobre creatividad de Rick Rubin, que se llama El acto creativo. Hay que entrar en industrias que tienen un fortísimo componente de factor X para entender que no todo es tan simple como earnings por EBITDA, por margen, por todo este tipo de cosas. Este tipo de industrias que les putea a los Excel Warriors porque son altamente impredecibles. La industria de los videojuegos, por ejemplo, Masters of Doom de Kushner, es un libro maravilloso también. Yo añadiría otro recomendado por ti, también Sí. relacionado con esto. Cómo Sí. fracasar en casi todo y aún así triunfar. Ese es Que maravilloso. librazo. Scott Adams, un libro imprescindible. El mejor libro de emprendimiento es un cómic español que se llama no sé qué para perdedores, de David Cantoya, que es maravilloso, maravilloso. Es el mejor libro sobre emprendimiento que he visto en mi puta vida. Pero no, yo lo A intenté ver, es que los comprar, sectores. lo comentaste en Heavy Mental, Sí. me acuerdo, y intenté comprar y no lo encontré en su día. Pues No sé si sigue estando. te dejo mi copia, tío. Es Gloria Bendita. Bueno, pues Y además, si no lo hay habrá que tienes toda la reeditarlo, razón. habrá que hablar con... Sí, pero yo no entiendo por qué ese libro no se da en cada puta escuela de negocios y en cada puta escuela de startups de este país. Yo justo entré en el sector editorial. Éxito para perdedores se llama. Éxito para perdedores. Sí. Pues vamos a ponernos con ello. Paco, Pues ya, ahí lo tienes. al salir ahora, Te llega el business. voy a llamar a Álvaro de ARPA, que es con el que estamos en la nueva editorial, y que se ponga las pilas ya. Ese es un libro que de verdad te lo juro, debería estar en cada escuela de emprendimiento. Vale. Y es un cómic. Y la gente es que no se toma en serio el cómic. Y el cómic es... cómics hay, vamos, las cosas más locas que he leído yo en mi vida, muchas vienen de los cómics. Es que imagínate, ahora que dices eso, imagínate leerte Watchmen y decir, no, esto es un cómic, Mira, es un dibujito. yo me he leído Imagínate. Los Hermanos Karamazov y me he leído Watchmen y lo he pasado peor intentando entender de qué iba la movida con Watchmen que con Los Hermanos Karamazov. O el Ulises, que me lo he leído yo annotated y cosas por el estilo. O sea, Watchmen es... Por eso no quiero ver la peli, porque es que es imposible. O sea, quiero decir, es que habrán tenido que mutilar por 40 sitios distintos. No lo hagas, que no lo hagas. El final es totalmente distinto, Vale, que no perfecto, lo hagas. gracias. El que te ¿Ves? ha recomendado Es que no te quiere, no mi te instinto quiere. me cuida bien. Mi instinto me cuida bien. Entonces No, algo de la batut y- tengo yo ahí por ahí que no sé muy bien qué es, que tampoco me deja meterme ahí. Y lo que comentabas antes de leer para factor X de sectores así muy perpendiculares. Porno, por ejemplo. El- Leer libros sobre la industria del porno, leer libros sobre la delincuencia organizada también es extremadamente importante. Luego, si Drogas. queréis os paso, ¿no? Uf, Drogas, total. fundamental, Sí, fundamental. Entender cómo funciona el cártel de Sinaloa, por ejemplo. Bueno, si no eres tan killer como yo con eso, puedes leerte Freakonomics y entender cómo funcionan las estructuras económicas y de poder en las narcobandas. Pero no, hay que ir al material auténtico. Ujú. ¿Sabes dónde yo me di cuenta de eso? Y esta historia es completamente real. Es que al final, de lo más CPS y de lo más factor X que hay,
son entrenadores de equipos. Sí, también. deportivos. La Alto biografía, nivel, porque- biografía de Phil Jackson, se llama 11 Rings. La biografía Claro. de... Acaba de sacar el entrenador el de fútbol americano, el que tiene apellido polaco. Belichick. Acaba de sacar un libro, Sí, si no me equivoco. promete. No lo sabía. Creo que sí. ¿No te pasé algo, Adrián, de Belichick? Tú me pasaste de su novia, También, sí. que es lo importante. Sí. Que no sé si lo sabes, Javier, que la nueva novia de Belichick tiene literalmente como 50 años menos, o una barbaridad así. Pero en plan, 50, 60 años, Pues, o sea, es o una sea, cosa o sea, salvaje. bueno, ahora está el pendulazo un poco mejor, pero eso no es una cosa que le haya traído muchas satisfacciones, me imagino. Otro negocio, el negocio bueno, os he recomendado varias cosas del negocio del rock, pero hay otro tema que es bastante interesante como negocio, que es muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con el arte y con el negocio del arte, con subastas, el negocio del lujo, todo este tipo de cosas, para entender cómo la gente se hace composiciones de lugar sobre el precio. El pricing es uno de los fenómenos más fascinantes que hay. Hay un libro que yo os recomiendo mucho que se llama Confessions of a Pricing Man, pero le falta más, yo le metería más factor X ya. Yo creo que tengo un libro de pricing por escribir que debería hacer, que es casi todo factor X. Total. Pues hablamos al colgar sobre ese libro. Ya te pongo una oferta encima de la mesa. Hostia, sí, señor. Sí. Y es que Sí, me gusta. Es que es tal cual. Este sitio de Factor X es tal cual. A mí Sí, me lo enseñó un colega que fue entrenador, coach de un equipo profesional de LOL, que te dice, claro, tú les vas a enseñar algo a esta gente. ¿Qué les vas a enseñar? Son profesionales. O sea, no les vas a enseñar a clicar o elegir personaje. Lo que tienes que es gestionar para que no se maten entre ellos. O que se tiren por la ventana porque han perdido una partida. Es como gestionar superdotados. Belvin, por ejemplo, léete el libro de Belvin sobre dinámicas de sistemas, de dinámicas de sistemas humanos. Aprender cómo funcionan los equipos Apolo, cómo estos equipos funcionaban siempre fatal, porque normalmente si esta gente no está orquestada cognitivamente, se matan entre ellos. Belvin es un tío fascinante que recomendé varias veces, posiblemente lo mencionara en algún momento dando el máster, absolutamente no leído ni por su familia más próxima y que es absolutamente maravilloso. Mira, el libro lo encontré, el de Bill Belichick, The Art of Winning, salió en mayo. Así de claro. Eso me la anoto, que ese no lo tenía yo en el radar. Ese va a estar muy bien. Adrián, seguro que le gusta, que es muy fan del fútbol americano, así que... Pero bueno, que le están dando una caña ya durísimo. El último año... Es que eso es un deporte de riesgo, amigo. Es que le están dando la caña de que, claro, que ganó todo gracias a Brady. Porque claro, fue irse él y los Patriots, bueno, mejor no hablar. Desde entonces. Claro, bueno, es que también... Es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho... y lo tengo en varios hilos turras, todos los que son deportistas obsesos, Michael Jordan, Kobe Bryant. Yo he recomendado siempre, por ejemplo, ver The Last Dance y luego ver el capítulo extra que no es parte de Last Dance, pero es que es necesario, que es el documental sobre Luke Longley, para que la gente entienda lo importantísimo que son no solamente tener superestrellas, sino gente que se dedica a cohesionar el grupo. O sea, el deporte tiene 1000 lecciones que tampoco... Y además es una máquina de gestionar temas de factor X. ¿Y por qué los equipos de PlayStation solo ganan en la PlayStation? Y todo este tipo de cosas, que es otro tema sobre el que podríamos estar hablando muchísimo. Maravilloso. No, si es que podríamos estar aquí hablando de 1000 cosas. De hecho, Paco, no sé si quieres lo cortamos esto, pero ¿puedo contar por qué no vino antes Javier al podcast? Venga, dilo. No, ¿Quién me vetó? ¿Quién me vetó? No, para nada. Como ya sabes, que te lo comenté, el año pasado yo hice el test de acceso a Mens y entré a la segunda. Ajá. Entonces dijimos, Paco, hazlo tú y después traemos a Javier. Cierto. Paco lo hizo, ya no me acuerdo cuándo lo hiciste, en abril o así. En verano, creo que... Bueno, creo que inicios de verano, por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Algo así, sí, me suena. Junio. Mayo, junio, sí, puede ser. Más de mayo, junio, por ahí. Y se quedó en 97. Entonces dije, pues ya no puede venir Javier. La maldición del 97. Nos hemos jodido. Sí. Pero que lo vuelva a hacer como tú, cabrón, si tú fuiste a la segunda. Si hay mucha gente que entra a la tercera o a la cuarta, tío, como los carnets de... Hay un margen de un 5% que depende de muchas cosas. No, además lo merezco, porque además se lo merece. dejé sin contestar las 3 últimas. Y dije, joder, esto no es de muy inteligente. Dejar sin contestar. Claro, pero dije, pero marca las random, ¿qué más da?
Y las dejo sin contestar. Claro, Es que se lo claro, merecía. claro. Es que se lo merecía. Vuelve, Sí. vuelve, Paco, vuelve, joder. Las personas inteligentes no nos podemos permitir tener ego, tío, vuelve. Sí, bueno. Como el almendro. Ahora ya Volveré. Ahora ya sabes por qué has tardado. Ibas a venir antes, pero has tardado septiembre por esto. Sí. Me parto la cama. Historia real. Factor True X story, en true estado story. puro. Me parto la taba. Muy Que, bien. oye, Gente, ya- yo me lo estoy pasando como un chancho en una Sí. charca, pero habrá Toca que ir. despedirse. Sí, exactamente. Tal cual. Bueno, Pero lo que, oye, chavales, pero lo que hay que hacer es quedar un día y comer y hablar de la vida, tío. Que yo me lo paso como un cerdo en un charco. pues cuenta con ello. A ver, Sí. hay que localizarse los tres juntos porque, como Adrián en Bulgaria, se complica. Pero Joder. en verano tú vienes por aquí, ¿no? Por Galicia. Sí, O sea que- a la Guarda. Precisamente me compré una casa allá en la Guarda, tío. joder, pues o sea ya que está. además hay que montar la mafia de las Rías Baixas, que estoy hasta los cojones de que todo esto se concentre en el Coruña, tío. Sí, pues en verano o en Navidad hablamos. Sí, yo voy en Navidad. Si vienes por La aquí. segunda mitad de diciembre estoy ahí, 100%. Sí. Pues algo hay que hacer. Porque la verdad es que me lo he pasado fenomenal. Bueno, Javier, pues no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Desde aquí recomendar seguir a... Bueno, no recomendar, es obligatorio seguir a Javier en Twitter. Eso es obligatorio. Recomendar encarecidamente el podcast Heavy Mental, que yo me lo paso genial escuchándolo. Y en general todo lo que hace Javier. O sea, que si tenéis una empresa en problemas, no llaméis al equipo A, llamar a Javier. Y ya está. Sobre todo porque además es todo mentira, tío. Los grandes equipos que funcionan solos y se orquestan solos es todo mentira. O sea, Ocean's Eleven es mentira, el equipo A es mentira, los 7 samuráis son mentira, los 12 del patíbulo son mentira. Orquestar cognitivamente es de las cosas más jodidas que hay, pero de eso podríamos hablar otro día. Exactamente, eso para la siguiente. Para Hablamos. cuando Paco apruebe. Exactamente, tal cual. Oye, mil gracias. Ha sido un auténtico placer y me lo he Sí. pasado como los indios. Sí, te cedemos el micrófono para terminar, para lo que quieras, antes de la despedida. Pues nada, es un placer. Muchas gracias. Ha sido un honor, me lo he pasado fenomenal. Y cualquiera de vosotros que tengáis interés en cualquiera de las gilipolleces que he ido diciendo a lo largo del programa, estoy a un golpe de Twitter o a un golpe de WhatsApp o a un golpe de lo que... Y venga, chicos, que tenemos que levantar el país. Venga. Así que vamos a hacer cositas bonitas. Eso. Pues esto es todo hasta la semana que viene. Ya sabéis, si os ha gustado y queréis que vuelva Javier, darle like, gracias, compartir con vuestros amigos, compartir en redes sociales, haced de todo para que este podcast siga con vosotros, siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.